Hola Creative Lover, ¿cómo estás? Deseo que tengas un buen día. Esto es el avance de lo que vamos a pintar hoy. Vamos a hacer el efecto piel de cocodrilo. Para eso vamos a utilizar la técnica de copa invertida, un peine y aceite de silicón. Te invito a quedarte hasta el final. Comenzamos. Primer paso, vamos a fondear el lienzo. Para lograr el efecto piel de cocodrilo voy a fondear el lienzo, pero voy a poner muy poca pintura sobre él. Voy a dejar una capa muy delgada, ya que voy a vertir más pintura sobre este fondo. Para lograr el efecto piel de cocodrilo es indispensable el aceite de silicón, pero sé que en algunos países no es fácil de conseguir. Aquí te dejo algunas de las opciones por lo que lo puedes sustituir. Siguiente paso, esta vez utilicé 2 vasos en los cuales vertí la pintura que después voltearemos sobre el lienzo, pero puedes hacerlo con un solo vaso. Quiero recordarte que este canal fue creado para compartir mi experiencia contigo, así que si tienes alguna duda, por favor, pónmelo en los comentarios. Y si ya te animaste a practicar esta técnica, me haría muy feliz que compartieras tus trabajos conmigo. Siguiente paso, vamos a voltear los vasos de pintura de un solo golpe y después lo vamos a extender hasta cubrir el lienzo totalmente. Ahora sí empezó la fiesta de color. Quiero invitarte a disfrutar cada uno de los procesos de esta técnica. La puedes hacer tan divertida como tú quieras. Y te puedo asegurar que esto va a ser una gran terapia, sobre todo si estás manejando estrés y ansiedad. Además nos ayuda a recobrar o desarrollar nuestra capacidad de asombro. Así que no importa la razón por la que quieras empezar a practicar esta técnica o ya la practiques, te puedo asegurar que sus beneficios son muchos. Listo, ya cubrimos el lienzo. Ahora vamos a necesitar un recipiente, el aceite de silicón y el peine. Siguiente paso. Ya que vertimos el aceite de silicón en el recipiente, es el turno del elemento estrella de este video, el peine. Vamos a introducirlo al aceite y después al lienzo. Vas a limpiar el peine cada vez que entres al lienzo. Ve cómo el silicón provoca que la celda se abra. Este es el efecto piel de cocodrilo. Este es un tutorial en el que yo solamente te enseño la técnica. Tú puedes ponerlo en forma circular como lo estoy haciendo o recta. Eso tú lo decides. Hasta aquí se cumplió el objetivo de este video, lograr el efecto piel de cocodrilo. Pero como esto no se acaba hasta que se acaba, pondremos un detalle de color que ese es opcional. Pondré pintura en un recipiente y con el peine haré lo mismo que estaba haciendo con el silicón. Podría quedarme con el resultado anterior, pero siempre hago algo extra para que tú siempre consideres más opciones. En cada uno de mis videos les enseño una técnica diferente, pero no les muestro la preparación de la pintura porque ya tengo publicado un video de ello. Si quieres verlo, por aquí te lo dejo. Si prefieres que en cada uno de mis videos empiece desde la preparación de la pintura, por favor, pónmelo en los comentarios.
Espero que este tutorial te inspire a desarrollar tu creatividad. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por apoyar mi contenido. Espero que el resultado final te haya gustado. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto, ¡que fluya la creatividad!